Tercerizaciones, en el que pretendemos presentar la regulación y sobre todo el tratamiento jurisprudencial, la forma que las sedes judiciales han venido aplicando las leyes 18.099 y 18.251 sobre subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra. Que, como ustedes saben, es un tema extremadamente amplio. Y por esa razón es que hemos elegido hacer una especie de síntesis, de relevamiento de 10 temas que han suscitado controversia y respecto de los cuales hay opiniones tanto doctrinarias como jurisprudenciales encontradas, diversas, para ver más o menos cuál es el panorama acerca de la forma en que se han venido resolviendo estas cuestiones. Quizás sea interesante comenzar realizando una breve presentación muy panorámica de cómo ha sido la evolución del tratamiento jurídico de estos temas, que no es nueva, no nació en el año 2006, sino que ya tenía una regulación bastante antigua en nuestro país, que se remonta a la Ley de Consejos de Salarios, a la Ley de 1449, que es de la década del 40, del año 1943, en cuyo texto aparecía esta referencia, que luego vamos a ver es muy similar en determinados aspectos, a la que resulta actualmente recogida en el artículo primero de la Ley 18.099. La ley 10.449 contenía este dispositivo que está allí transcrito: todo patrono o empresario que utilice subcontratistas o intermediarios permanecerá no obstante obligado subsidiariamente al pago de los salarios mínimos fijados. Naturalmente allí, así como aparecen aspectos similares a la redacción actual, también se hacen evidentes algunas diferencias bastante sensibles. Por ejemplo, allí no aparece la figura del suministro de mano de obra, se alude a la subsidiariedad como la responsabilidad que estaba plasmada, habla de salarios mínimos fijados. Luego vamos a ver que la ley actual o el sistema legal actual amplía notablemente ese universo de materias que quedan comprendidas por la responsabilidad, y además en este caso que no solamente quedaba acotada a los salarios, sino que también más específicamente quedaba acotada a los salarios mínimos fijados, lo que no es sorprendente, o no debería ser sorprendente, si recordamos que este dispositivo está incluido en la Ley de Consejos de Salarios, que justamente tiene por objeto principal fijar salarios mínimos. Una de las objeciones, de las críticas que se hacía con más frecuencia a la solución consagrada en la Ley de Consejos de Salarios tenía que ver con el hecho de que no definía las figuras de la subcontratación ni de la intermediación, y que como consecuencia de eso dejaba librado a la interpretación, a la decisión judicial, qué debía entenderse por subcontratista, qué debía entenderse por intermediarios, cómo era el espacio sobre el cual podía avanzar una condena en lo referente a salarios mínimos fijados, si eso debía ser materia de una interpretación estricta y rigurosa, o si por el contrario debía abrirse a una interpretación más amplia y generosa, lo que fue construyendo a lo largo de los años una un muy nutrido acervo de decisiones judiciales que le fueron dando a esta norma una cierta interpretación, respecto de la que no había tampoco consensos,
y que incluso hasta iniciado el siglo XXI continuaba dejando espacios para la duda interpretativa, para la polémica, para el debate. En el año 2006 aparece la novedad de la promulgación, en enero del 2006, de la ley 18.099. Ley 18.099 que poco tiempo antes de cumplir su primer aniversario, en enero del 2007, viene a quedar, viene a compartir una relación de simbiosis muy particular con la ley 18.251. Esta ley 18.099 y la ley 18.251 vinieron a inaugurar una nueva técnica legislativa en el Uruguay que podría calificarse como la técnica del ensayo y el error. Se adopta una ley y luego, es una técnica bastante empleada en materia laboral también, se adopta una ley, empieza a funcionar, empieza a recibir críticas, empieza a demostrar sus defectos y poco tiempo después se adopta otra ley que no queda claro qué relación tiene con la anterior. En algunos casos la deroga en forma expresa, en otros en forma tácita, en otros la complementa, en otros la interpreta, y queda el resultado con el que después lidiamos los operadores jurídicos. Esto no es exclusivo de este tema. Si ustedes hacen memoria van a encontrar algunos otros ejemplos. El tema de la ley de licencias especiales, nada menos que la ley de abreviación de los procesos laborales también tuvo un proceso legislativo similar a este que estamos ahora mencionando. Entonces, dos leyes y no una, como podría ser natural y obvio, dos leyes que tenemos que leer en paralelo, casi diríamos haciendo el esfuerzo de dedicarle un ojo a cada una para ver cuál es el resultado que se puede decantar, que se puede extraer de ambas. Entonces, si la ley del año 43 generaba dificultades interpretativas, el régimen actual no las eliminó, sino que aparecen nuevas dificultades interpretativas que se derivan, en algunos casos, de la propia redacción de la ley, del propio texto, que a veces es deficitario, confuso, difícil de inteligir de las normas, y además, por si esto no fuera suficiente, además la dificultad adicional que se deriva de la circunstancia esta a la que recién hacíamos referencia, de la existencia de esa especie de tándem legislativo, de tándem legal, que hay que leer las dos juntas para ver qué resulta de esa interpretación de consumo. Pero lo cierto es que estas leyes trajeron una serie de novedades importantes en relación con el régimen que se abandonaba de la ley 10.441. En primer lugar, la definición de las figuras, que no apareció con la ley 18.099, sino que vino a quedar incorporada con el artículo primero de la ley 18.251. Los que quieran seguir el texto lo tienen allí en el repartido. Aparece, ustedes verán, en el artículo primero, 3 literales que definen, en el orden, por su orden, la subcontratación, la intermediación y el suministro de mano de obra, justamente con miras a tratar de superar aquella crítica de que no había definiciones. Cuando uno lee las definiciones dice, ¿para qué las habrán definido? Porque justamente hay algunas, en particular la de la subcontratación, que deja tantas dudas, es de tan difícil lectura, cuando uno la lee hasta pierde el aliento, pide una coma en algún momento para tomar aire, pero no la encuentra. Definición de las figuras. También la innovación de cambiar la naturaleza de la responsabilidad. Aparece la denominada responsabilidad solidaria, pero además con el aditamento de que la posterior ley le agrega ese mecanismo intercambiador, que a mí me hace acordar, se me representa la imagen como de aquellas vías de ferrocarril que en un momento se separan y hay una palanca para determinar si la máquina va para aquel lado o para aquel otro, pero que deja la duda
cómo es que se mueve la palanca o qué es lo que provoca que efectivamente se produzca el cambio, que es uno de los temas que vamos a ver, la naturaleza de la responsabilidad, el ámbito de aplicación subjetivo, que también vamos a analizar, el alcance material de la responsabilidad, que queda sumamente ensanchado, porque no solamente incorpora las obligaciones previsionales y de la obligación de contratar el seguro de accidentes de trabajo, sino que abandona aquella idea de salarios mínimos fijados para ampliarla, empleando el concepto obligaciones laborales, o sea, queda mucho más ensanchada, mucho más generosa el alcance material de esa responsabilidad, y luego también la cuestión del alcance temporal de la responsabilidad, que como vamos a ver, allí se introduce un dispositivo que lleva a cuestionar si efectivamente esa responsabilidad que la ley llama solidaria es realmente de naturaleza solidaria. Porque si se trata de una solidaridad, claramente no es a lo que el Código Civil le llama solidaridad. Ahora vamos a ver. ¿Es solidaridad? Porque la ley la llama así. No te podríamos decir, esto no es solidaridad. Hay un tipo de solidaridad consagrado en estas leyes que es diferente al concepto de solidaridad que establece, que surge, establecido, definido en el Código Civil. Entonces les decía que vamos a elegir 10 temas controvertidos, a los que le vamos a destinar distintos tiempos, porque algunos son más extensos que otros, y en el que vamos a hacer hincapié en el análisis de sentencias, en el análisis de la forma en que las sedes judiciales han ido encarando y resolviendo este tema. En primer lugar, la cuestión de la licitud o ilicitud de la tercerización de actividades. En segundo lugar, cuál debe ser la calidad subjetiva que debe tener la empresa usuaria, la empresa principal, la empresa que contrata, que recibe el servicio de la empresa prestadora. O sea, la empresa prestadora es la empresa empleadora del trabajador, en ese vínculo triangular que genera la subcontratación. En tercer lugar, la exclusión de los servicios ocasionales, es decir, cómo opera esa exclusión, cuál es el alcance que las sedes judiciales le han dado a esta exclusión. El concepto, en cuarto lugar, de la integración a la organización de la empresa usuaria o formar parte de su actividad normal, propia y principal. Esto no está mal escrito, esto es en la fórmula que emplea el artículo primero literal A. ¿Cuál es el alcance que se le ha dado a este concepto de la integración a la integración de la empresa usuaria o formar parte de su actividad normal, propia y principal? En quinto lugar, los servicios accesorios, mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia, si esa nómina, esa lista, es una lista cerrada, taxativa, o si es una lista enunciativa a modo de ejemplo, y por lo tanto, si es posible considerar también otros servicios accesorios que quedarían incluidos dentro de la responsabilidad de la empresa usuaria. En sexto lugar, la cuestión de los servicios de distribución, que es otro tema respecto del que se plantean distintas posiciones. En séptimo lugar, la concesión de los servicios públicos, es un tema nuevo que aparece en la jurisprudencia en el año pasado. Si el sistema de concesión de un servicio público, por ejemplo de transporte, hace que una intendencia departamental pueda ser o no responsabilizada invocando estas normas. Vamos a ver que hay 2 o 3 sentencias sobre este punto. En octavo lugar, cuál ha sido o cómo vienen interpretando las sedes judiciales el alcance material de la responsabilidad, o sea, qué materias, qué obligaciones pueden ser imputables, pueden ser atribuibles a la empresa usuaria.
En noveno lugar, el alcance temporal de la responsabilidad, y allí pongo entre paréntesis la cuestión del beneficio de división, que tiene que ver con esto que señalaba recién, de la cuestión de la solidaridad, o qué es exactamente esta forma de responder o de responsabilidad que han consagrado las leyes. Vamos a ver que este tema prácticamente no tiene ejemplos jurisprudenciales para mostrar, pero lo quiero presentar porque me parece de importancia. Y finalmente, el último tema, la cuestión de la mutación de la responsabilidad, de la solidaridad, la subsidiariedad. ¿Cuál es la conducta hábil que, en opinión de los jueces, provoca ese efecto de mutar la responsabilidad de solidaria a subsidiaria? Vamos a empezar entonces con el primero de los temas. Y lo traigo a colación porque me parece interesante. Esto ya parece algo consolidado y tiene relación con lo siguiente. En el derecho comparado, en la legislación extranjera, el abordaje legislativo de la cuestión de las tercerizaciones se plantea a partir de dos grandes modalidades de encare. La modalidad que pasa por prohibir la tercerización en forma completa o en forma parcial. Por ejemplo, en Brasil, la prohibición de las actividades fin, o sea, la prohibición de tercerizar aquellas actividades que forman parte del núcleo central del giro de la empresa, o otras formas de encarar el tema, la de regular, o sea, la de incorporar contrapartidas, como se ha dicho a veces, antídotos, protecciones, para que el trabajador no se vea desamparado, desprotegido frente al fenómeno de la regulación, de la tercerización, o sea, atribución de responsabilidades. En esta dicotomía, en estas dos posibles formas de encarar el tema, la legislación de nuestro país ha optado claramente por la segunda, o sea, por la de reconocer la licitud de la tercerización e incorporar instrumentos, mecanismos para atribuirle responsabilidades a la empresa usuaria. O sea, es lícito tercerizar, es lícito subcontratar trabajadores, es lícito acudir a la figura de la intermediación, es lícito también acudir al suministro de mano de obra, y en ese sentido no hay límite. O sea, se puede acudir o emplear cualquiera de estas figuras en actividades principales o en actividades accesorias, o como dicen los brasileños, en actividades medio o en actividades fin. Esa distinción, actividad principal y actividad secundaria, no demarca en nuestro país una frontera entre licitud e ilicitud. Cualquiera sea el espacio, la actividad, la tarea que se terceriza, es, en todo caso, lícito. A lo sumo, como dicen los jueces, lo que habrá que determinar es si efectivamente, en un caso concreto, hay una real subcontratación, o si estamos frente a un caso en el que se construye artificialmente la idea de que hay una empresa que aparece allí en el medio entre la que contrata y el trabajador, que en realidad no es tal, o sea que no tiene una existencia real. Aquí esto queda claro en esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo del tercer turno, una sentencia del año 2014, que lo dice con toda claridad. El derecho intervendrá no para determinar si la actividad es principal o secundaria, básica o complementaria, sino para verificar si efectivamente nos encontramos ante lícitas relaciones contractuales entre dos empresas completamente independientes. Eso es lo que va a mirar el derecho. Si las empresas son completamente independientes, si es real que se trata de dos empresas distintas. Es legítima la tercerización de una actividad del giro principal de la empresa cuando dicha situación es verdadera. Es decir, cuando este segmento de la producción es efectivamente confiado para su realización a una empresa independiente externa. En cambio,
habrá tercerización disfrazada, no tercerización, en realidad pseudo tercerización, cuando la empresa confía una actividad aún secundaria, por ejemplo la limpieza o la vigilancia, a una empresa de fachada, reteniendo el ejercicio del poder de dirección directamente sobre los trabajadores dependientes de la empresa tercera. El criterio de la actividad principal no es válido en nuestro derecho como límite a la tercerización, pudiendo a lo sumo constituir un indicador para presumir la dependencia de determinada relación. Si la empresa es de fachada, se concluye entonces que no hay subcontratación, que no hay tercerización, y la responsabilidad allí se dilucidará a partir de otras figuras, por ejemplo, el conjunto económico, el empleador complejo, otras figuras. Pero en la medida de que existan dos empresas que son reales, y que la que provea el servicio lo haga, como también dice la ley, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, ahí hay subcontratación. No importa si es sobre la actividad principal o sobre la actividad secundaria. Entonces, ese es el primer tema que quería presentar. El segundo tema, la condición subjetiva que debe tener la empresa usuaria, la que se sirve, la que recibe los servicios que le brinda la empleadora del trabajador en cuestión. Y como ustedes recuerdan, en la definición del artículo primero dice todo patrono o empresario, que utilice subcontratista, etc. Retomando aquella expresión, aquella fórmula, como vimos, de la ley 10.449, todo patrono o empresario. Y allí aparece una definición sumamente amplia, todo patrono o empresario, o sea, de cualquier actividad, de cualquier sector, de cualquier giro. Pero al mismo tiempo, así como aparece esa amplitud, también se deriva de allí, de esa misma redacción, de esa misma fórmula, un límite implícito. El límite es que ese usuario de los servicios, ese beneficiario de los servicios, debe ser en sí mismo un patrono o empresario. Cosa que aparece ratificada por una referencia que hacía Pla Rodríguez en su tesis sobre el salario en el Uruguay, que citaba un tramo de la discusión parlamentaria de la ley 10.449, que tenía, como vimos, una redacción similar en este sentido, todo patrono o empresario, citaba justamente una intervención de un senador que ratificaba la importancia o la necesidad de que la empresa usuaria fuera efectivamente eso, empresa o patrono, todo patrono o empresario, para que se pueda aplicar el sistema de la ley. Tiene que ser patrono o empresario. Y esto aparece también referido en algunas sentencias, las cuales allí les traigo tres. Dice, no todas las personas jurídicas o físicas, por el hecho de encargar a un tercero la ejecución de una obra o servicio, pasan automáticamente a ser tomadas como sujetos pasivos del régimen de responsabilidad que reglamentan las leyes en estudio. Se debe ostentar la calidad de patrono con personal dependiente o empresario. Empresa principal debe tener un giro comercial determinado, industria, comercio o servicios. No todos aquellos, sean personas físicas o jurídicas, que encargan un trabajo, devienen sujetos pasivos del régimen de responsabilidad que reglamentan las leyes en análisis. El contratante debe organizar factores como el capital y el trabajo con la finalidad de lograr determinado resultado de carácter económico. O sea, esa amplitud de todo patrono o empresario, es cierto, es muy amplia, pero al mismo tiempo contiene este límite que la jurisprudencia se ha encargado de dejar señalado. ¿Qué sentencia era que acá no se ve? Tribunal de Apelación de Trabajo, son las 3 del Tribunal de Apelación de Trabajo de tercer turno. ¿Cuál no ves? No veo ninguna. ¿Ninguna? Sentencia 19 del año 2010,
sentencia 39 del mismo año, del 2010, y sentencia 61 del 2010. Gracias. El tercer tema es la exclusión de los servicios ocasionales. Los servicios ocasionales quedan excluidos de la aplicación de la norma. ¿Y por qué quedan excluidos? Quedan excluidos primero porque lo dice expresamente el artículo 2 de la ley 18.251, cuando alude a, justamente, en los casos previstos en los literales A, subcontratación, y B, intermediación del artículo 1 de la presente ley, no están comprendidas las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera ocasional. Y el artículo 1, literal A, de la ley 18.251, también de alguna manera alude, aunque de manera elíptica, casi subliminal, a la existencia de una continuidad en los vínculos que deben mantener la empresa usuaria con la empresa prestadora. Lo que se deriva de ese concepto de en razón de un acuerdo contractual. Es una fórmula bastante extraña, porque acuerdo contractual parece hasta una redundancia, que solo puede tener como explicación o como interpretación válida que esté vinculada con esa idea del artículo 2 de los servicios ocasionales. En lo que piensa el legislador no es en una relación circunstancial, episódica, sino concreta, sino en una relación que tenga una cierta continuidad. Vamos a ver cómo lo ha resuelto la jurisprudencia. Sentencia del Tribunal de Apelación de Trabajo del segundo turno enfatiza: las leyes no aplican a una obra puntual, no permanente. Los actores trabajaron para 2 empresas en la realización de obras de construcción en la planta de la apelante, A Sociedad Anónima. El objeto para el que se contrató la actividad a desarrollar por las contratadas no lo son en la actividad normal ni en el objeto de ser de A Sociedad Anónima, por lo que se entiende que el magistrado le dio un alcance que no surge del texto de la ley. Revoca el tribunal una sentencia de primera instancia. Con la posición sostenida por ese magistrado de primera instancia, no existe posibilidad de exclusión alguna y sería inútil preverlas. El artículo 2 de la ley 18.251 establece exclusiones a la responsabilidad de la siguiente forma, y ahí cita la norma, y dice: en el caso estamos frente a una obra puntual, no permanente, por lo que el agravio será de recibo. O sea, excluye la aplicación de las leyes a una actividad ocasional circunstancial. Segunda sentencia: una iglesia que contrata a una constructora para refaccionar un templo. También descarta la aplicación de las leyes. No aplica, es una obra expresa y fuera del ámbito normal de la codemandada, dice. Se excluyen las obras o servicios ocasionales. Habría que pensar qué actividad podría tercerizar una iglesia, ¿no? Ya entraríamos en una discusión religiosa y filosófica que naturalmente vamos a evitar. Entonces, excluye aquí también la aplicación, porque se trata de una obra ocasional, que no tiene nada que ver con la actividad que realiza la empresa usuaria. Otra sentencia: contratación de una empresa constructora para realizar una obra en un predio particular que no tiene relación alguna con la actividad normal de una empresa agropecuaria. Y tampoco es una tarea auxiliar o accesoria del artículo 1 del literal A de la ley 18.251, mantenimiento, limpieza, seguridad y vigilancia. Aun cuando se entendiera que hubo subcontratación, de cualquier manera se trata de una obra ocasional, situación que se encuentra excluida de la aplicación de la responsabilidad solidaria y subsidiaria prevista en la ley 18.099 de 251, por expresa disposición. Y acá esta última, que la traje para, a modo aclaratorio, porque aquí el tribunal de tercer turno dice: la ocasionalidad
a que hace referencia al artículo 2 de la ley 18.251 no se refiere al lapso de desempeño de los trabajadores, sino al vínculo entre empresa usuaria y proveedora. O sea, se ve que allí la defensa articulada por el demandado fue diciendo que trabajó muy poco tiempo el trabajador. ¿No? A eso no se refiere la ocasionalidad del artículo 2. La ocasionalidad apunta a analizar el vínculo entre las dos empresas, no la cantidad de tiempo en la que el trabajador se desempeñó en el cumplimiento de esos servicios. O sea, ahí queda aclarado. Bueno, acá ingresamos en una especie de agujero negro, de ámbito, de ambiente surrealista. Ahora que tenemos esa exposición de Dalí ahí en la Rambla, capaz que algunas de estas cosas nos van a evocar las pinturas de las creaciones de Salvador Dalí. Bueno, acá tenemos la famosa fórmula uruguaya, que es una especie de Frankenstein. Digo de Frankenstein porque está inspirada no en una norma del derecho comparado, sino en 3. Porque esta ley, este artículo, se inspira en la ley chilena, en la ley argentina y en la ley española, en el Código de Trabajo de Chile, en la ley de contrato de trabajo de Argentina y en el Estatuto de los Trabajadores de España. Pero por si fuera poco, el legislador criollo también le incorporó elementos propios, como para dejar allí bien concretada el carácter uruguayo de la definición. Que no la voy a leer porque, como les dije, pierdo el aliento, pero que vamos a prestar la atención a lo que está allí pintado en negrito. Cuando dichas obras o servicios, o sea, hay subcontratación, cuando las obras o servicios se encuentren integrados en la organización de estos, o sea, de la empresa principal o patrono, o cuando formen parte de la actividad normal o propia del establecimiento, principal o accesoria, mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia, ya sea que se cumplan dentro o fuera del mismo. Entonces, a partir de esa fórmula, podríamos tratar de sintetizar diciendo: hay subcontratación cuando las obras o servicios se integran en la organización de la empresa usuaria, son parte de la actividad normal de la empresa usuaria. Ay, fui para atrás. Son parte de la actividad normal de la empresa usuaria, son parte de la actividad propia de la empresa usuaria, sea que dichas actividades sean principales o accesorias, si son mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia. Después vamos a ver si hay otras accesorias que también pueden entrar, en relación al giro de la empresa usuaria, y sea que se cumplan dentro o fuera del establecimiento de la empresa usuaria. Ahora, ¿cuándo se configuran estas hipótesis de acuerdo al criterio manejado, que viene manejando la jurisprudencia? ¿Cuándo se presentan estas hipótesis al criterio de los jueces? Aquí traje una sentencia que para mí es, diría, más que una sentencia, son 3 sentencias de un mismo caso, primera instancia, segunda instancia y casación, que nos ubican en la cuestión, primero para ver las dudas y las diferencias de criterio que tienen las sedes judiciales, y segundo para ver cómo decanta este tema la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Para que se entienda de qué se trata el caso, estos son trabajadores de una empresa, de una operadora portuaria, que se encarga de descargar camiones y cargar la carga de los camiones en los buques. Esos trabajadores formulan un reclamo contra su empleador, o sea, esta empresa operadora portuaria, y contra 3 arroceras a las que
estas operadoras portuarias le brindaban este servicio que acabo de describir. Entonces vamos a ver, en primera instancia, el juzgado letrado del tercer turno del año 2012 dice, empieza enunciando, las obras o servicios deben estar integrados en la organización de la empresa principal. Primera idea. La carga y descarga en puerto no integran la actividad normal de las arroceras, ya que nada tienen que ver con la industrialización de productos y subproductos del arroz. O sea, ahí fijó, dice, estas empresas hacen esto, o sea, industrializan productos y subproductos del arroz. Y agrega, se trató de un vínculo meramente comercial por servicios. En realidad, las relaciones entre la empresa proveedora y la empresa que recibe los servicios es un vínculo comercial por servicio, o sea, no descarta, no hace, cuando dice un vínculo meramente comercial, no nos está diciendo nada en realidad, son así los vínculos entre las empresas. Pero agrega, por servicios que no son imprescindibles en el giro de las arroceras. Lo curioso acá, adelanto, es que si uno entra a la página, al sitio web de una de estas arroceras, que me imagino que ustedes se imaginarán cuál es, lo que dice, empieza diciendo que esta arrocera es la principal exportadora de arroz del Uruguay, de América y casi del mundo. Se trató de un vínculo, bueno, entonces dice, no son imprescindibles en el giro de las arroceras. Uruguay exporta el 90% de su producción de arroz, o sea que si no exportara la arrocera esa producción, no sé qué haríamos con el arroz. ¿Qué dice? Que no son operadoras portuarias, tienen la imposibilidad jurídica de cumplirlo, porque la ley de puertos obliga a que se utilicen estos operadores para hacer estas tareas. Dice, por tanto, para embarcar el arroz que exportan deben recurrir a los servicios de una operadora portuaria. La actividad o el servicio de embarque de arroz en un buque en el puerto no constituye un servicio que integra la organización de estas empresas, ni forman parte de la actividad normal propia del establecimiento, principal o accesoria, teniendo en cuenta que el giro de actividad principal de las codemandadas es la industrialización del arroz. O sea, dice, acá no hay subcontratación. En segunda instancia, los ministros del Tribunal de Apelación del Trabajo, al que correspondió el alzada, el primer turno, no se pusieron de acuerdo. Entonces estaban todos, tenían posiciones distintas y se integra con dos ministros de otros dos tribunales. Y allí se llega a esta conclusión que es revocatoria de la de primera instancia. Dice, lo que interesa para determinar la aplicación, les cuento el final de la lo que interesa para determinar la aplicación de las leyes de tercerización es la contratación entre empresas para una actividad del giro principal o accesorio. Y ahí agrega, no siendo taxativa la mención que realiza la ley 18.251 en su artículo primero, cuando define en el literal A la subcontratación, debiéndose tener presente que la activa, transporte y distribución son actividades accesorias e instrumentales con relación al giro principal. Según lo señalado, se demostró en auto que se deben dar los supuestos de aplicación de la norma aludida, por lo que las codemandadas estaban legitimadas pasivamente ante el reclamo, correspondiendo revocar la sentencia en cuanto acogió las excepciones de falta de legitimación pasiva. O sea, ¿cuál es la conclusión? Dice, la actividad no se integra, no forma parte de la actividad normal, no es actividad propia y principal, pero es accesoria y por consiguiente ingresa en la responsabilidad legal porque no es taxativa la referencia entre paréntesis que aparece en el artículo primero de la ley 18.251. Suprema Corte de Justicia. Una sentencia del año 2013. La obra o servicio contratado debe estar conectado con la actividad normal o propia del establecimiento, primer enunciado. Entonces, la Corte hace como una especie de protocolo de cómo se tiene que razonar en su criterio, ¿no? Entonces dice, primero hay que ver qué obra o servicio ofrece la empresa usuaria, o sea, la empresa principal, en el mercado. Y dice, en el caso, producción y comercialización de arroz. Por lo tanto, dice, cualquier contrato que la empresa usuaria celebre con una empresa auxiliar
y tenga por objeto actividades no integradas al ciclo productivo, no estará alcanzado por la ley 18.099 y 18.251. O sea, fíjense, una interpretación extremadamente estricta y rigurosa. La ley hace una excepción, dice, a este respecto, incluyendo algunas actividades que en general no integran el ciclo productivo de la empresa principal: mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia. La incidencia de la estiba en el ciclo productivo de las codemandadas es claro que dentro del ciclo productivo de la empresa que produce y comercializa arroz no está la actividad propia de un operador portuario, como es la estiba. La carga de arroz en los buques no es una actividad inherente o indisolublemente ligada a la producción y comercialización de arroz. La regulación legal no contempla como subcontratación aquellas en que el encargo de la empresa principal de auxiliar refiere a actividades colaterales o complementarias, salvo vigilancia, seguridad, mantenimiento y limpieza. O sea, ahí la Corte dice: acá hay una lista cerrada, una lista taxativa. Por ello no resulta de aplicación las leyes en cuestión. Y este criterio la Corte lo mantiene en otras sentencias. Por ejemplo, en esta sentencia número 10 del año 2015. Pero también en otras más. Esta del 2016 de la Corte. El servicio que se prestaba no ingresaba en las actividades inherentes al giro de las empresas, no siendo primordial para el cumplimiento efectivo de él. Dicho servicio era secundario, evidentemente, que pudiera ser considerado conveniente. Acá es una fórmula interesante también. Que pudiera ser considerado conveniente para la operativa de las compañías afectadas por el proceso, no conlleva la afirmación que constituyeran actividad propia, normal y necesaria de los establecimientos. De forma que concluye que no se constata nada más que la contratación para determinados trabajos tipificados como arrendamiento de obra. Bueno, acá le agrega, la condimenta con otras cosas que a uno le termina haciendo dudar cuál fue la razón verdadera por la que termina descartando, porque habla de que hubo también tareas puntuales de distribución, además, que es otro tema que le agrega duda a la conclusión, por lo que la hipótesis de auto no está contemplada en las leyes que estamos analizando. No solamente por los puestos, sino que la propia normativa excluye la aplicación de los contratos de distribución, es otro de los temas que vamos a ver más adelante, porque no es procedente la aplicación de dicha norma. Otra sentencia del Tribunal de Segundo Turno: la actividad de las demandadas recurrentes es la de comercialización de mercaderías, mientras que la principal demandada se dedica al transporte de valores, no encontrándose vinculación entre ellas en cuanto a las actividades que desarrollan, pueden cumplirlas en forma independiente. Otra del Tribunal Segundo: actividades que usualmente son completamente ajenas al giro principal quedan excluidas. Tribunal Tercero: las obras contratadas, acá se concluye que sí hay, a pesar de que se trata de una actividad, como hemos visto otras, parecida a otras. Es una empresa constructora que construye una determinada obra en otra empresa. Hemos visto que algunas sentencias las descartan, ese tipo de casos. Pero acá la incorpora, porque fíjense, en el caso de las obras contratadas, pero tiene particularidades esto, ¿no? Porque ¿qué construyeron? Una planta de producción de bioetanol a partir de cereales en las dependencias de Alur. Pasan a formar parte de la actividad principal de la codemandada, sucroalcoholera, según sus propios dichos, por lo que a criterio de quien redacta la hipótesis de Alur Sociedad Anónima, resulta subsumible en la hipótesis de subcontratación. Aquí, como lo que estaba construyendo en una planta de producción de bioetanol, se entiende que ahí queda así dentro del concepto. Ahí queda la iglesia, ¿no? Después construida. Exacto. Por eso digo, hay sutileza que a veces, o formas de razonar que a veces justamente es lo que la miseria de quien tiene que interpretar a la hora de decir, bueno, y al final ¿en qué quedamos? ¿No? Porque todo depende de la aleatoriedad de la horda, a ver dónde termina el expediente.
Bueno, acá vemos el otro tema, respecto de que ya tuvimos algún pequeño adelanto. Esta lista de actividades es enunciativa o es taxativa. Ahí repasamos otra vez la redacción. La doctrina ha planteado distintas posiciones a este respecto. Mangarelli, Rosenbaum y Castelo y Raso han sostenido que es taxativa, o sea que es una lista cerrada. Eduardo Ameglio, Hugo Fernández y nosotros con Gustavo Gautier hemos planteado que es enunciativa, acudiendo a la historia de la sanción, con una intervención en el Parlamento de Octavio Racciati, y además por una regla que a veces no se recuerda tanto, que es que cuando hay dudas respecto de la interpretación de una norma, en definitiva, en el derecho del trabajo se resuelve aplicando la regla in dubio pro operario. Bueno, pero vamos a ver qué pasa con este tema. Tribunal de Apelaciones de primer turno se afilia a la posición de que se trata de una lista abierta, o sea, a modo de ejemplo. Dice, la sala ha tenido oportunidad de pronunciarse diciendo que si se considera que al derecho de trabajo le preocupa la eficacia de la ley laboral, no se relevan fundamentos para marginar de protección a trabajadores empleados en actividades accesorias que en definitiva vienen a beneficiar al empresario principal. Este pasaje de la sentencia lo destaco, porque acá ustedes ven que comienza el razonamiento no diciendo la ley, no haciendo un análisis exegético, literal de la norma, sino que a partir de lo que considera es el espíritu del legislador, el espíritu de la norma, a criterio de la sede, ¿no? Que es, dice, al derecho del trabajo le preocupa la eficacia de la ley laboral. Y lo destaco esto porque luego vamos a ver que este mismo criterio, este tribunal, lo aplica en otros aspectos y termina en conclusiones que, en mi opinión, son contradictorias con el texto legal. O sea, diríamos que consulta el espíritu del legislador, el ánimo del legislador, incluso en contra de lo que el texto de la ley claramente establece. Entonces sigue diciendo, pero además aún deben agregarse otros dos elementos para concretar la fundabilidad de la decisión. El primero es que el literal A de la ley 18.572 se equivocó ahí en la norma, en la 18.251, que al referirse a las actividades accesorias identifica tres a través del uso de un paréntesis. Debe ser interpretado a la luz del principio protector o el enunciado del indubio pro operario, el que arroja que deba entenderse que las actividades de mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia constituyen una ejemplificación abierta a otras de similar índole. O sea, dice, esto es enunciativo. Tribunal de segundo turno. La subcontratación incluye necesariamente las actividades de mantenimiento, limpieza, seguridad y vigilancia dentro de aquellas que forman parte de la actividad normal o propia del establecimiento, principal o accesoria, en cuyo caso se trata del fenómeno eludido. No puede compartirse la posición de la recurrida de inexistencia de legitimación pasiva porque la actividad de los trabajadores no está vinculada a la actividad principal del giro de la demandada. La codemandada subcontrató una tarea que es normal y habitual de la empresa y su giro que los trabajadores realizaban de sus instalaciones en forma habitual. O sea, aquí hay accesoriedad no incluida dentro de la mantenimiento, limpieza, seguridad y vigilancia y también incorporada dentro de la nómina. En cambio, el tribunal de tercer turno dice que el servicio de cantina contratado por esta no integra la actividad normal del club de pesca artesanal y actividades náuticas. Probablemente los ministros de este tribunal no saben cómo funciona un club de pesca artesanal y concluyen que la cantina no es principal. Evidentemente no les gusta la pesca artesanal ni las actividades náuticas. Pero dice, la cantina no es una actividad normal del club, ni accesoria, ya que la enumeración de los servicios accesorios no es meramente enunciativa, sino taxativa. Aquí, otra posición. Y la misma posición es la del tribunal cuarto turno. No hubo una situación de subcontratación porque la actividad accesoria no está dentro de las taxativamente descritas
en la mencionada normativa. O sea, como vemos, tenemos 2 a 2 la situación. Y la Corte, que ya veíamos que tiene posición de taxatividad. La distribución. Acá también hay una diferencia de interpretación doctrinal. Porque dice, el artículo 3 dice, el proceso de distribución de productos se rige por los artículos 1 a 7 inclusive del Decreto Ley 14.625 del año 77. Uno lee esto y dice, bueno, se rige por esta norma, no por esta. Ahora, esta norma a la que se remite no alude a obligaciones laborales. ¿Qué dice? Establece primero una presunción simple. Dice, las empresas importadoras o productoras realizan directamente la distribución de los productos y por ello se les atribuye la calidad de sujetos pasivos ¿de qué? De las contribuciones especiales de seguridad social, de las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas a favor de organismos de derechos públicos no estatales y de las obligaciones tributarias de acuerdo a las normas especiales. O sea, dice, en principio se presume. ¿De qué manera se destruye la presunción esa? Se destruye de esta manera, dice el artículo 3 de la ley, del decreto ley 14.625. Queda sin efecto la presunción cuando la empresa productora o importadora acredite haber celebrado un contrato de distribución de sus productos con una o más empresas distribuidoras, en cuyo caso éstas tendrán la calidad de sujetos pasivos de las obligaciones. Estas tendrán, en cuyo caso éstas tendrán la calidad de sujetos pasivos ¿de qué? De las obligaciones, contribuciones y prestaciones, que me incluyó antes, ya sean fiscales o del régimen de la seguridad social generada por el ejercicio de sus actividades. O sea, las leyes a las que se remite hacen referencia a obligaciones de naturaleza tributaria, no a obligaciones de naturaleza laboral. Entonces, la discusión de la doctrina es, bueno, cuando se remite allá, ¿solamente tiene que ver con las obligaciones tributarias o también abarca a las obligaciones laborales? Allí tenemos las dos posiciones de la doctrina, Rosenbaum y Castelo, que dicen que es la exclusión a todos los efectos, o sea, la distribución queda fuera de la aplicación de estas leyes, y la posición de Amelio, de Razo, de Gustavo Gautier, que no quedan exceptuadas las obligaciones laborales, sino que solo quedan exceptuadas las obligaciones previsionales y de... ¿Querés sentarte acá? Bueno. Perdón, te estaba tomando eso. Bueno, entonces, con respecto a esta discusión, a este tema, se plantea allí las posiciones siguientes. Tribunal de Apelación del primer turno, 2 ministros siguen la posición de que la distribución queda in totum fuera, y otra ministro, la doctora Rossi, discrepa y entiende que la distribución solo queda excluida en cuanto a los aspectos tributarios, pero no a las obligaciones laborales. El tribunal de cuarto turno dice, no desconociendo que el tema ha dado lugar a distintas opiniones, se inclina por la posición que descarta la aplicación de las leyes en el caso de la distribución, o sea, completamente, y lo mismo, bueno, en las 2 sentencias que están allí reflejadas del tribunal de cuarto turno. Aquí también otra sentencia del año 2016 que excluye también la aplicación de las normas en el caso de la distribución de actividades. Y aquí aparece este tema que es novedoso y que es como una especie de caso explosivo, porque son de esas cosas que parece que se ponen de moda, no se sabe por qué, porque hay 3 sentencias sobre la misma situación contra distintos demandados, y las 3 resueltas por el mismo Tribunal de Apelaciones, en definitiva, que es el Tribunal de Apelación de Trabajo del primer turno. Tema novedoso: concesión del servicio de transporte público. Además de demandar a la empresa de transporte,
se demandó en estos casos a la Intendencia de Montevideo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, en otro caso, a la Intendencia de Rivera. Y tenemos, hay otro caso que no sé si está acá, ahí hay dos sentencias, pero hay otra. Una de estas sentencias fue publicada en la revista Derecho del Trabajo con un comentario de Gustavo Gautier, la última, en la revista 18, que desestima el Tribunal de Apelación del Trabajo del primer turno la aplicación de estas leyes en el caso de concesión de servicio público. Porque dice, la Intendencia no es patrono o empresario. Ni la Intendencia de Montevideo ni el Ministerio de Transporte actúan como empleadores, en tanto su actividad no tiene puramente una connotación administrativa. Perdón, tiene puramente una connotación administrativa. Ninguna de ambas puede considerarse empleador como exige la norma legal. No se trata de que estén contratando como empresas o patrones a otra empresa para que realice una actividad, sino que lo hacen en función del ejercicio de aquellas funciones administrativas que les son encomendadas para cumplir con los fines expresamente previstos legalmente. De acuerdo a ello, no se cumple con el requisito subjetivo apuntado, puesto que, como dice Garmendia y Gautier, necesariamente deben existir dos patronos. O sea, esto remonta a lo que vimos al principio, ¿no? O sea, que debe haber un patrono o empresario. Pero también lo descartan porque la figura de la concesión, dice, no se puede encuadrar dentro de los acuerdos contractuales a los que refiere la ley. El Estado no actúa como empleador que contrata a una empresa para que le preste su servicio a los efectos de cumplir con las funciones de su cargo, porque no está organizando capital y trabajo a esos efectos, a la vez que tampoco la empresa contratada recibe una contraprestación por la actividad que desarrolla, porque acá se discutía si el subsidio del boleto no es la contraprestación que la Intendencia le paga a la empresa de transporte. Dice, no, no es. En tanto, el subsidio obtenido y que beneficia al usuario, precisamente no lo es. Así, en la especie está faltando la gran mayoría de los requisitos que permiten calificar al supuesto de subcontratación legislado por las leyes 18.099 y 18.251, dado que no hay dos empleadores, no hay retribución y, a su vez, la concesión no encaja dentro de la figura que pueda asimilarse a las figuras previstas en las leyes, en el entendido que reclaman un acuerdo contractual. En el caso entiende que no hay, que no lo hay. Alcance material de la responsabilidad. Octavo P. Materias comprendidas dentro de la responsabilidad. 18.099, artículo primero, habla de obligaciones laborales, contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda, prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional y de las sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros. Y después, tenemos aquí más sintetizado, obligaciones laborales, contribuciones, prima de accidente de trabajo. O sea, muy amplio, sumamente amplio, pero haciendo el foco en las obligaciones laborales, además después se agrega qué obligaciones laborales. Las que tienen su fuente en las normas internacionales ratificadas, en las leyes. Ahí se olvidaron de algo, se olvidaron de la Constitución, en las leyes, en los decretos, en los laudos o decisiones de los consejos de salarios, en los convenios colectivos registrados, y agrega, o de la información que surja de la documentación a que refiere el literal D, artículo 4 de la presente ley. O sea, que si una obligación laboral no surge de las normas internacionales, de las leyes, de los decretos, de los laudos de los consejos de salarios, de los convenios colectivos registrados, pero se aprecia, surge de la documentación que se le puede pedir a la empresa proveedora del servicio, también queda alcanzado. Por ejemplo, puede ser un acuerdo individual con el trabajador del que resulte una prima X, ¿no?, que no está contemplada en ningún otro lugar, pero sí surge del recibo. El recibo dice prima por X, ¿no?, tal cosa. Ahí también quedaría incorporado. Así como el deber del patrono o empresa principal
de colaborar en la aplicación de las medidas que dispone el artículo 1 de la Ley 5032 de efectos reglamentarios y convenios internacionales de trabajo jurídico. Bueno, y acá se plantea también una discusión en la doctrina. Rosenbaum y Castelo han dicho que solo alcanza las obligaciones laborales de dar, posición que también comparte la profesora Mangarelli, que dice no alcanza las obligaciones laborales del subcontratista o intermediario respecto de los trabajadores contratados que la empresa principal no pueda controlar. Entonces ella dice lo que se puede controlar, por lo que se puede controlar se responde, por lo que no se puede controlar no se responde. Solo obligaciones cuyo monto y estado de cumplimiento surge de la documentación que la empresa principal se encuentra habilitada a exigir que le exhiba la empresa contratada, dado que respecto a dichas obligaciones puede controlar su cumplimiento. En cambio, Raso ha sostenido una interpretación mucho más amplia que incluye las obligaciones de dar y de hacer también, al no establecer la norma ningún elemento que permita excluir estas últimas, posición que también ha sostenido Hugo Fernández y que también hemos sostenido nosotros con Gustavo Gotti. O sea, a partir de la interpretación de la ley, dice obligaciones laborales a secas, o sea, que no excluye las de edad. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Tribunal de Apelación del Trabajo de primer turno dice, la responsabilidad irradiada por las leyes tales opera en casos de pretensión de condena por reparación de daños, y acá todavía incorpora otro elemento más, que es el daño provocado por un accidente de trabajo en el que me dio daño o culpa grave en el incumplimiento de las normas de seguridad y prevención. O sea, esa situación es la que está resolviendo esta sentencia. Y dice, la responsabilidad entonces opera en casos de pretensión de condena por reparación de daños. Ello por cuanto tal responsabilidad no surge del artículo 7 de la ley 16.074, sino del artículo 7 de la ley 18.251. Y esta norma no pone límites a las obligaciones del empleador en función de su naturaleza. Materiales, pagar el salario, e inmateriales, respetar la dignidad, no discriminar la seguridad del trabajo. Las únicas que parece que quiere dejar afuera no son las que surgen del derecho heterónomo y de orden público, sino de la autonomía de la voluntad individual y colectiva, y aquellas que sean totalmente informales o en negro. O sea, este tribunal, entonces, entiende que también las obligaciones de hacer quedan incluidas. Tribunal de segundo turno. El sistema instaurado por las nuevas leyes abarca todas las obligaciones laborales, independientemente del grado, de la naturaleza y grado de dificultad que pueda conllevar el control de su cumplimiento por parte de la empresa principal. Incluso, como ha expresado la doctrina, podrían recaer sobre el patrón o empresario principal determinadas obligaciones cuyo cumplimiento in natura, por su parte, sería directamente imposible. Por ejemplo, tal sería el caso de la aplicación de la ley 17.940 sobre protección y promoción de la actividad sindical, en cuya virtud una sentencia judicial puede, por ejemplo, declarar nulo un despido y disponer el reintegro de un trabajador. Tribunal tercero. Cuestiones tales como la modalidad de la contratación, la existencia del cese del trabajador y su causa, despido u otras, y la existencia de incumplimientos en el pago del efectivo de adeudos de carácter laboral, como la multa del artículo 29 de la ley 18.572, son obligaciones laborales y por ende incluidas en la responsabilidad de la empresa usuaria conforme a los textos legales vigentes. Sin perjuicio delante de hecho, también dice que también estaban registradas, o sea que este tribunal también entiende que se aplican tanto a las de hacer como a las de dar. Tribunal cuarto, también está en esta línea. El accidente laboral acaeció, otro de accidente de trabajo, acaeció dentro del predio de la empresa principal durante el transporte de la cosecha y herramientas por un tractor con zorra de su propiedad, conducido por un tractorista empleado de la misma y con trabajadores que eran llevados en situación totalmente insegura. Por consiguiente, el derecho de información previsto en el artículo 4 de la ley 8.251, ejercido por la empresa principal al que se alude en la impugnada, en cuanto al contralor de que los trabajadores de los subcontratistas estuvieran asegurados, solo mutaría la responsabilidad solidaria en subsidiaria, pero no excluiría la responsabilidad de la empresa usuaria. O sea, vemos que los cuatro tribunales están en esa misma línea. Bueno, acá les dije, en la misma línea de tener un criterio sumamente amplio de las obligaciones que quedan
alcanzar. En este punto aparece algo respecto de lo que no he encontrado sentencias. La ley 18.251 incorporó un tercer inciso al artículo primero de la ley 18.099, que dice que la responsabilidad de la empresa usuaria queda limitada a las obligaciones devengadas durante el periodo de subcontratación y intermediación o suministro de mano de obra por el personal comprendido en cualquiera de las modalidades de contratación referidas. Cuando se trate de obligaciones que se determinen en función de periodos mayores ante la subcontratación, intermediación o suministro, la cuantía máxima por la que responderá el patrón o el empresario principal o la empresa usuaria no podrá exceder el equivalente de lo que se hubiera devengado si los operarios se trabajasen en forma directa para el mismo. O sea, el legislador lo que hizo aquí fue generar lo que hemos llamado una especie de ficción. Nos obliga a hacer un ejercicio de imaginación. Para ver por cuánto va a responder la empresa usuaria, hay que imaginarse a ese trabajador como si hubiera sido empleado directamente de la empresa usuaria. Directamente de la empresa. O sea, la ley, y acá es donde no lo voy a desarrollar ahora, pero creo que en realidad lo que termina provocando esta división, este fraccionamiento de la deuda que consagró la ley 18.251, es que eso que la ley 18.251 llama solidaridad, no es la solidaridad del Código Civil. Porque la solidaridad del Código Civil, como todos sabemos, supone que todos y cada uno de los deudores responde por el todo. Y acá no responden todos por el todo. Porque los usuarios responden por una fracción. ¿Qué fracción? La que se deduce de ese ejercicio de imaginación de hacer de cuenta que el trabajador fue dependiente, hubiera sido dependiente de ellos. O sea, crea una división por imperio legal de la deuda, lo que no es congruente con el concepto de solidaridad del Código Civil. O sea, lo que esta ley llama solidaridad es algo distinto a lo que el Código Civil llama solidaridad. Que se refleja en este ejemplo práctico aquí, porque además, en la discusión parlamentaria, este tema fue consultado directamente a uno de los informantes en el proceso de discusión de la ley. Se le consultó: ¿esto cómo se aplica? ¿Se aplica de una jornada también? ¿Se aplica de una semana? Por ejemplo, un trabajador que en mi empresa trabaja el sábado o el domingo y no trabaja ningún otro día, ¿yo respondo por los descansos semanales? Y la respuesta fue no, porque tengo que hacer de cuenta de que ese trabajador hubiera trabajado directamente para mí. Y llega al punto, o sea que también se aplica a la jornada del trabajo. Lo que queda en evidencia aquí: esta trabajadora limpiadora trabaja para este empresario, o sea, el empresario propietario o director de la empresa de limpieza, que le brinda el servicio a estas dos instituciones. Esta señora trabaja 6 horas aquí y 4 horas aquí. O sea, trabaja 10 horas por día. ¿Quién va a responder por las 2 horas extras que va a realizar? Ninguna de estas dos. Porque hay que hacer de cuenta que esta señora hubiera sido empleada de aquella y de aquella. O sea que acá el único que va a responder por esas horas extras va a ser el empleador. ¿En qué caso podría responder una de estas dos empresas por las horas extras? Podría responder si la señora trabajara 10 horas allí, pero no en este ejemplo. Y lo mismo en el caso, como decía, del descanso semanal. De esto no he visto ninguna sentencia. No he visto ninguna sentencia. No he visto que tampoco cuando se proponen las demandas se haga este fraccionamiento de la deuda, y tampoco he visto que en las contestaciones se ponga el énfasis en esto, que es la defensa del beneficio de división que está previsto en el Código Civil para aquellas obligaciones que no son solidarias, pero que en este caso la división de la deuda, el fraccionamiento de la deuda, se impone por ipso iure, por imperio de la ley, lo dice la ley. Y finalmente el último tema, para dejar a la profesora Mangarelli: la mutación de la responsabilidad. El famoso, la palanca para que el ferrocarril vaya para un lado o para el otro.
¿qué es o cuál es la conducta hábil para provocar ese efecto? Bueno, ya sabemos que está vinculado con el derecho a ser informado. Con el derecho a ser informado. Que le reconoce la ley 18.251 a la empresa usuaria. Puede pedir determinada información, determinada documentación, que lo pone como derecho, porque es un derecho, pero que también es una carga. Es una carga, un imperativo del propio interés. Pedir, ejercer ese derecho, me va a permitir mejorar mi posición en cuanto a la disminución de la entidad de la responsabilidad que voy a tener. Pero ¿cuál es el acto, cuál es el comportamiento que provoca la mutación? Bueno, allí también la doctrina ha planteado dos posiciones contrapuestas. Rosenbaum y Castelo han dicho que se debe demostrar que ha realizado un examen razonable de la documentación, control. O sea, no solo hay que pedir, sino que hay que revisar, controlar. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? Dice razonable. Razonable. Con Gustavo Gautier, leyendo el artículo, ahora no me acuerdo cuál es, de memoria, creo que es el 6. El artículo 6 dice: cuando el patrono o empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informado, responderá subsidiariamente. Entonces, leyendo esto, decimos, bueno, ¿cuál es el comportamiento que provoca la mutación? Hacer efectivo el derecho a ser informado. No es necesario controlar, porque entre otras, primero porque lo dice la ley, y segundo, porque entre otras cosas, la siguiente pregunta es, ¿y hasta dónde hay que controlar? ¿Hasta dónde? Porque si se me escapa algo, cualquiera puede decir no controlo lo suficiente, ¿no? Entonces, en el esquema que nosotros sostenemos, se podría plantear así la cuestión. La ley le atribuye a la empresa usuaria la posibilidad de modular su exposición al riesgo. Si no hace nada, responde solidariamente. Si ejerce efectivamente su derecho a ser informada, responde subsidiariamente. Y si controla la documentación, que también tiene interés en controlarla, ¿qué va a pasar? Disminuye el riesgo de reclamaciones y hasta puede realizar retenciones y pagar por subrogación. O sea, pero a lo que hago más hincapié es decir, bueno, pero entonces, la mutación de la responsabilidad, que debe quedar centrada en algo claro y que no deje lugar a una interpretación tan amplia como decir qué control, está claro acá. Si ejerce efectivamente su derecho a ser informada en forma seria, con cierta frecuencia, que no cumple simplemente con una formalidad, muta, cambia su responsabilidad. Bueno, pero acá la jurisprudencia, por unanimidad, está en la otra posición, en la posición del control. Y vamos a ver algunos ejemplos que dejan en evidencia que ahí no hay, justamente, no hay ninguna certeza. No hay ninguna certeza. Por ejemplo, no controló las historias laborales ni la planilla de trabajo ni hizo uso de la facultad prevista del artículo tal. Tampoco cumplió con requerir los datos personales de los trabajadores. De manera entonces que solo existió un cumplimiento parcial de la norma. Por lo que el tribunal entiende que el cumplimiento parcial no significa cumplimiento de la que la norma establece. Y acá viene, miren, si bien existió cierto control, o sea, existió, no solo le pidió la información, sino que existió cierto control, dice, de la institución apelante y codemandada Banco República sobre los pagos de la empleadora principal a sus empleados, no surge un debido control. ¿Cuál es el debido control? Otra, Tribunal de Apelación del Trabajo, primer turno también, y acá viene el ejemplo que les quería poner. Acá el tribunal empieza diciendo, la ley no lo dice esto que voy a decir, no lo dice. Cierto es que la ley no indica
ni cuáles serían los medios apropiados para ejercer el control, ni cuál debería ser su alcance, profundidad o grado de contratación. No lo dice. Pero ello habrá de inferirse de la interpretación contextual de la regla laboral y de la regla legal insertada en el ordenamiento jurídico todo. En tal sentido, el designio de la disciplina legal de la descentralización empresarial a través de las leyes que estamos viendo consistió no solo en la adaptación de las reglas nacionales para viabilizar el respeto al Convenio Internacional de Trabajo 181, sino con fundamento primero y último para cumplir el mandato constitucional de protección al trabajo humano. O sea, como la inspiración de la ley es proteger al trabajo humano, el tribunal entiende que a pesar de que la ley en ese aspecto no lo dice, lo tendría que haber dicho. Y como no lo dice la ley, lo dice el tribunal. O sea, dice hay que controlar. Tribunal de Trabajo segundo turno, también. Acá hay otra situación de uno que controló. Dice, pero no lo hace en su totalidad. No lo hace en forma completa. No fue íntegro. Por lo que incumplió su obligación de efectivo control. Otra más, Tribunal segundo, Tribunal tercero, lo mismo. Que no controló, que pidió la documentación y no controló. Todos los tribunales están en la misma posición de que se tiene que hacer un control. También cuarto turno en la misma línea que estamos en el. Y creo que con esto es suficiente y quedo a disposición para preguntas. Sí, Gloria. En la práctica, sobre este tema del control, ¿cuál es un control? Una prueba de control. Me lo preguntamos también. Me lo pregunta el millón. Ahí una de las sentencias dice: la prueba de que no controló es que existe este juicio. O sea, en definitiva es absurdo. Si se te escapa algo, es porque no controlaste lo suficiente. Es así un poco sí. Un comentario sobre la ley, sobre la historia legislativa de ley para un trabajo, el tema del trabajo, que durante Abreu y Brescia, Abreu le pregunta sobre el tema de las obligaciones de seguridad, y en ese momento era senador de Brescia, creo, que Brescia le responde algo así como, bueno, si traigo a alguien a trabajar a mi empresa con mis máquinas, voy a tener que hacerme cargo de su seguridad. Por un lado, como hizo énfasis en mi empresa, con mis máquinas, cuando se viene a mi lugar de trabajo, sí soy responsable de la seguridad. Y por otra parte también, incluso en la misma pregunta, no me acuerdo qué es lo que le dice, y él le dice, no, obvio, si su contratista incurre, por ejemplo, en un acoso sexual del trabajador, la empresa principal no va a ser responsable de eso. Fue muchos años antes de la ley del acoso sexual, pero es interesante porque dice, no podemos interpretar la norma de forma tan laxa, dice Brescia. O sea, de cierta forma, si Brescia no fue redactor, marcó cierto límite de sentido común hasta donde después, por ejemplo, en un caso de acoso sexual en una empresa, y fuera su contrato, a la principal no podría, no sé, me parece interesante eso. Sí, claro. Muchas gracias. Sí. Yo quería comentar que donde yo trabajo era un caso bastante peculiar de que la empresa que estaba siendo contratada es una empresa muy grande, muy reconocida en el medio, y resulta que el año pasado hubieron muchas empresas que cayeron en concordato, y esta es una de ellas, y entonces son muchos trabajadores que están subcontratados, y ahora los trabajadores muchísimos están reclamando que está más liquidada la indemnización del despido, y son muchos, y en este momento se está procediendo a todos ante juzgado y esas cosas. Yo pregunto, ¿la indemnización por despido es algo complejo de controlar, que esté bien hecha por esa empresa que cayó en concordato, ¿no? Pero también puede suceder, ¿no?, que la empresa principal tenga que terminar siendo responsable de esos despidos. Sí, yo tengo la impresión, voy a decir una cosa que puede sonar como un sacrilegio, y naturalmente todos tenemos claro cuál es la diferencia entre solidaridad y subsidiariedad en términos teóricos. Sí. Ahora, en la práctica, la cuestión se termina diluyendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Brasil, la discusión de la solidaridad y la subsidiariedad es tremenda, porque para que un juez
considere que puede ir contra el deudor subsidiario, le pide al acreedor que demuestre absoluta imposibilidad práctica de poder ejecutar al deudor principal. Pero acá en la práctica alcanza con decir, mire, yo le trabé embargo genérico al deudor principal, le conozco, no conozco otro bien, voy contra el otro. O sea, es casi una cuestión, es una impresión que tengo, ¿no? Es casi una cuestión de demorar un poco más la ejecución, ¿no? Pero está claro que la posición es esta, ¿no? Que en definitiva lo de la subsidiariedad ha quedado muy diluido, que fue justamente una de las cosas que fue central para que se adoptara la ley posterior. O sea, se termina desdibujando por la forma en que se viene aplicando las normas por los tribunales. Bueno, sí. Tengo una duda respecto de la distribución. Sí. La 1425 exige la existencia de un contrato de distribución entre la empresa que Sí. brinda el servicio en los hechos, que no, la sentencia que estaban nombrando que Sí. alcanza con demostrar que la facturación, por ejemplo, Bueno, no exige que sea escrito el contrato, ¿no? A ver. Haber celebrado un contrato de distribución. Haber O sea, que no requiere- celebrado es un contrato consensual, ¿no? No necesariamente tiene que estar celebrado por escrito. Bueno, si no hay más preguntas, agradezco y le dejo la palabra a la profesora Cristina Macarelli, que va a presentar justamente un tema de pido especialmente orientado